punto del tema del vivero, me gustaría que cada uno de ustedes, o mejor dicho, alguno de ustedes me pueda dar un concepto, ¿sí? O una definición de lo que es un vivero. Eh, ¿Qué es para ustedes un vivero? ¿O qué entienden ustedes como vivero? ¿Mm? Concepto. A ver, me gustaría que puedan participar ustedes, que me puedan brindar también sus aportes. A ver, muy bien, acá hay una respuesta. Roswell me dice, propagación de gran cantidad de plantas en un espacio determinado. Muy bien. A ver, otra definición es lugar para sembrado de plantaciones para posteriormente ser plantados a tierra. En campo definitivo. Muy bien. Muy bien. Dos definiciones muy, muy importantes y muy claras. ¿Alguien se anima a otra definición? Rescate de plantas en peligro de extinción. En el caso de por ahí viveros, hablando de viveros forestales, sí, podríamos también incluirlo como una definición, ¿sí? Eh, bien, me parece muy importante que ustedes tengan conocimiento acerca de lo que es un vivero, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, una presentación. A ver, a ver, antes de pasar, dice oye, otro concepto y me dice, es un área de abastecimiento para propagar diversidades de plantas. Así es. Hablamos de viveros forestales, viveros frutales, ¿sí? Algunas cactáceas, ¿sí? Puede ser también temas de alguna propagación que ya pueda ser por semilla, por esquejes, por bulbos, ¿sí? Y mejoramiento también de plantas frutales a través de injertos. Muy bien, claro que sí. En el vivero vamos a ver que también se realizan injertos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que tienen un vivero, por ejemplo, de palto, muchas veces dentro del vivero hay un área especial en la cual pues se establece los injertos, ¿no? Para cítricos, para uva. Hoy en la actualidad pues el injerto es una práctica muy común que incluso se practica en leguminosas. Por ejemplo, los que trabajamos o algunos que han podido trabajar quizás con temas de sandía, van a percatarse que primero se cierra el zapallo y encima del zapallo se pues injerta la sandía, ¿no? Entonces ya ahora no solamente se realiza el injerto en eh, eh, frutales, sino también en temas de hortalizas, ¿sí? Entonces, un punto muy importante es tener en cuenta este detalle, ¿sí? Ahora, cuando yo le mencionaba sobre lo que era un vivero, por ejemplo, en este punto podemos observar y ver que nos menciona de que un vivero es un espacio o un terreno destinado a la producción y reproducción de plantas forestales, ornamentales, frutales y medicinales, ¿sí? Que serán utilizados en plantaciones forestales y agroforestales, ¿ok? O sea, un concepto claro entonces de lo que es un vivero, es un terreno entonces, como lo menciona ahí, predispuesto pues para lo que es la producción y reproducción de plantas a nivel general, ¿sí? Es ahí entonces donde va a surgir el tema de las plantas que nosotros vamos a propagar. Bien, entonces, teniendo en cuenta este punto, es importante empezar y hablar un poco sobre lo que es el tema de dónde se debe ubicar el vivero, ¿sí? Rápidamente, entonces, vamos a entrar al punto donde nos menciona dónde se debe ubicar tu vivero. Como lo menciona, para la ubicación del vivero debes tener en cuenta ciertos
criterios y ciertas consideraciones. ¿Cuáles son esos puntos o esas consideraciones a tener en cuenta? Para empezar, es importante la disponibilidad permanente de agua para el riego, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver acá, ¿sí? La- un poco más, digamos, abajo, ustedes pueden ver que ahí hay, a manera de dibujo, ¿sí? Un pequeño río. No es que necesariamente el vivero que vamos a poner o instalar tenga que tener un río, ¿no? Puede tener por ahí cerca un lago, un pozo, ¿no? Una laguna, algo, digamos, donde sea accesible sustraer el tema del agua. Recordemos que el agua es el principal eh, elemento vital para que las plantas puedan desarrollarse y a la vez tomar los nutrientes, ¿sí? Entonces, un punto a considerar es que pueda tener, digamos, cerca o, digamos, lo más pronto posible un lugar donde podamos obtener el agua, ¿sí? Otro punto importante a tener en cuenta es que en una zona con clima templado o cálido, donde no caiga heladas. La mayoría de los viveros en la actualidad pues tienen un pequeño, digamos, toldo, a veces tiene una cubierta que tiene ciertas ventilaciones. Este diseño, pues, de vivero depende mucho, entonces, de las condiciones, de los materiales que podamos tener a la mano, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, hay viveros definidos, otros viveros que son, digamos, digamos, desarrollados, aquellos que solamente se utiliza palos o mallas, ¿no? Y que muchas veces se pueden trasladar de una zona a otra, ¿sí? Los permanentes o los fijos son aquellos pues que ya son instalados a manera ya con sistemas de tecnología, por ahí puede ser utilizando sistemas de riego tecnificado, ventilaciones, ¿sí? Áreas de oficina, áreas de frente con comedor, bueno, en fin, eso depende mucho entonces, como le digo, de la economía en la que nosotros podamos establecer el vivero, ¿sí? Lo importante es que las plantas, ¿no?, que vamos a instalar estén fuera del alcance de las caídas de heladas o por ahí de lluvias o de fuertes vientos que puedan ocasionar problemas dentro de la producción de las plántulas, ¿sí? Otro factor importante entonces también es que dependiendo del tamaño del vivero, se debe hacer un camino o carretera cerca para facilitar el traslado de los materiales y plantones, ¿sí? Dentro del diseño entonces es importante los caminos, las calles donde vamos a pues poder transitar, llevar los materiales, todo digamos lo que concierne a la parte de movimiento de utensilios, plantas, ¿no? Abonos, agua, riego, todo ello pues es importante entonces considerar carreteras, en algunos casos caminos, ¿sí? Para poder facilitar el acceso. Y otro punto importante es que en un lugar seguro para poder evitar daños por animales y robo, ¿sí? Viveros, como les mencioné, hay de todo. Viveros que son completamente cerrados, que tienen una puerta, ¿sí? A veces están con seguros, con candados, ¿no? Otros que de repente solamente está tapada la parte de arriba, con un toldo, con una malla, y digamos los cuatro contornos que forman parte del vivero están abiertos, ¿no? Entonces, puede ser de las dos formas y cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta entonces ciertos factores climáticos que puedan ayudar, ¿sí? O en algunos casos puedan también ser perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, fuertes vientos, no vamos a tener un vivero pues a la intemperie, ¿no? A donde hay lluvias, donde hay heladas, también se tiene que tener en cuenta esos detalles, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios, vamos a poder ubicar nuestro vivero, ¿sí? Y una vez que hayamos hecho eso, viene entonces el diseño y construcción, o mejor dicho, la distribución del vivero, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden observar y pueden ver el diseño y distribución de un vivero. No es que el vivero como tal tenga esas características. Vuelvo a repetir,
el diseño o la distribución de un vivero va a depender mucho, entonces, del área que tengamos, un área de repente grande, pequeña, mediana, la parte también de los materiales, ¿sí? De los insumos, de la cantidad de plantas que estamos pensando producir, de los temas también de las condiciones agroecológicas en las que se encuentra. Y entonces, dependiendo de esas condiciones, vamos a tener pues un vivero, se puede decir, simple, un vivero de construcción media y un vivero pues ya más sofisticado, ¿sí? El que ustedes ven ahí en esta imagen, por ejemplo, es uno sencillo, ¿sí? Que se puede hacer y construir teniendo materiales simples como de repente unos postes, ¿sí? Unas varas de madera que van al contorno, formando, digamos, un rectángulo, en algunos casos de repente un cuadrado, ¿sí? Una malla Rachel básicamente va a estar en la parte de arriba para impedir el ingreso fuerte de los rayos solares y pues las calles, las camas de crianza y un área pues especial donde se va a hacer el mezclado de los sustratos y un área donde van ahí pues también instalado las bolsas de las plántulas, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, eh, es importante a la hora de poder establecer un vivero, un diseño, ¿sí? Un pequeño plano donde esté pues fijado y distribuido cada uno de las áreas en las cuales conforma nuestro vivero, ¿sí? Entonces, a través de esta imagen, entonces podemos ver que la construcción y la distribución de un vivero básicamente no es algo complicado de hacerlo. La altura también es importante. En algunos casos, la mayoría se trabaja a, digamos, 2.2, en algunos casos 2.5 metros de altura, ¿sí? Esto pues también es importante porque esto le va a dar pues el mayor ventilación. A mayor altura va a haber una mayor ventilación, a menor, digamos, tamaño va a haber menor también ventilación. Entonces, hay criterios, hay lugares donde existe, digamos, zonas frío y para zonas fríos pues la altura, digamos, es un poco más baja. Y para zonas donde hay mayor calor, mayor temperatura, se hace, digamos, un vivero con, digamos, alturas de 2.5, 2.8, ¿sí? Para que haya una mejor ventilación. Bien, entonces, ya entonces establecido nuestro diseño y distribución de vivero, vamos a pasar, pues, a definir algunos conceptos que son muy importantes tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un vivero. Camas de almácigo, por ejemplo, ¿qué son las camas de almácigo? Es el espacio donde se siembran las semillas hinchadas y desinfectadas. Aquí crecen pues las plantas hasta ser replicadas en la cama de crianza, ¿sí? Entonces, la cama de almácigos va a ser el lugar pues entonces donde se van a sembrar o se van a instalar las semillas para el posterior desarrollo de las plantas. El tinglado, bueno, ya la mayoría quizás conoce, es un cobertizo que protege los plantones del calor y la luz solar, como lo que habíamos visto en la imagen anterior, ¿sí? Camas de crianza, bueno, pues es el espacio donde se colocan las bolsas llenas de sustrato y aquí pues en estas bolsas se van a desarrollar las plántulas repicadas, ¿sí? El área de mezclado de sustrato es importante considerarla entonces porque también es el lugar donde se zarandea y se mezclan turba, tierra agrícola, arena, fibra, bueno, en fin, cualquier tipo de sustrato que sea importante utilizar a la hora de poder propagar nuestros plantones. Y también importante conocer que el almacén es el espacio donde se guardan los materiales, herramientas e insumos. ¿Ok? Entonces, una recomendación importante es que el área del vivero se determina teniendo en cuenta la cantidad de plantones que necesitas producir. Como lo mencioné anteriormente, entonces, para poder, digamos, establecer el diseño y la distribución de nuestro vivero, es importante considerar entonces la cantidad de planta que vamos a propagar, ¿sí? O a producir. Si estamos pensando producir en cantidades grandes, pues no nos vamos a conseguir un terreno o un área
de pequeña cantidad, donde no ingresen pues la cantidad de plantas que estamos pensando producir, ¿no? Entonces, un punto importante a la hora de establecer el diseño es primero cuánto de plantas vamos a producir o estamos pensando producir. Es importante también que de repente al comienzo podamos establecer un área pequeña, los que recién quizás están empezando, y posteriormente, pues, cuando ya, digamos, esté establecido el vivero y veamos que estamos solicitando o nos están solicitando más plantas, podemos ir ampliando el vivero, ¿sí? Entonces, un criterio importante es la cantidad de plantones que vamos a producir, ¿sí? Luego viene entonces la parte de la construcción del vivero, ¿sí? Y aquí vamos a irnos rápidamente a lo que es el diseño y acondicionamiento del área para el vivero, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que uno de los primeros pasos principales para el diseño y el acondicionamiento es que primero se debe de elegir el terreno donde se instalará el vivero, ¿sí? Vuelvo a repetir, dependiendo entonces de la cantidad de plantas que vamos a producir, es importante ver el terreno el cual vamos a instalar nuestro vivero. Se hace un croquis pues para el diseño y la distribución de vivero y se limpia y nivela el campo, ¿sí? ¿Por qué se tiene que nivelar y por qué se tiene que limpiar? La limpieza es importante para temas de plagas, enfermedades, cualquier patógeno que pueda, digamos, ocasionar problemas a la hora de producir nuestras plantas. Y el nivel de terreno o el nivelado de terreno es importante también para, digamos, tener a la hora de poder regar, ¿sí? No haya, digamos, encharcamientos, no haya problemas también de ahogamiento de plantas. Entonces, tanto la limpieza como el nivel del terreno es muy importante considerarlo a la hora de diseñar el acondicionamiento, ¿sí? Ahí entonces pueden ver ustedes, ¿sí? Los pasos que se debe de tener en cuenta y cómo es que se debe a instalar un vivero. Posterior a ello, es importante la construcción del tinglado. Si habíamos definido que el tinglado, digamos, es la parte, ¿no? O la malla rachel que va en la parte de arriba, y el cual pues va a cubrir, digamos, los plantones de cualquier problema, ya sea de granizo, problemas de lluvia, problemas de cualquier otro inconveniente que pueda ocasionar problemas a los plantones. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, ahí tienen ustedes, básicamente los materiales que se utilizan o los que se han utilizado son postes de madera, como les dije, la altura, por ejemplo, ahí tienen de 2.5, una altura promedio normal que se puede utilizar, malla rachel de 60%, u otros materiales también, de repente en algunos casos no tienen malla rachel, pueden utilizar algunos pajas o ramas, ¿sí? Que puedan también cubrir la parte de arriba, alambres galvanizados, hilos de pescar, clavos de 3 pulgadas, lo importante para poder, digamos, poner ahí los alambres y la malla rachel. Y teniendo pues cada uno de estos materiales, es importante las medidas que se debe tener en cuenta en la construcción y el diseño del vivero. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un ejemplo, vuelvo a repetir, ¿sí? No es que sea así todos los viveros, pero es un ejemplo. Fíjense ahí tienen ustedes, por ejemplo, un vivero básico de 2.1 metros de altura, ¿sí? Y donde, digamos, las partes de los laterales tiene 3 metros y en la parte de arriba, pues, está un área o una medida de 5 metros de largo, ¿sí? Es decir, tiene una medida de 5 por 3 y 2.1 metros de altura, ¿sí? La instalación, por ejemplo, también de los postes, ¿sí? O de las varas que van ahí a las esquinas, es importante darle una pequeña profundidad. En este caso, le están dando 40 centímetros de profundidad. En otras ocasiones, incluso le dan hasta un pequeña más profundidad, hablando, por ejemplo, de 80 centímetros. En algunos lugares donde incluso los vientos son tan fuertes, utilizan varas con profundidad de 1 metro, ¿no? Digamos que la condición o el criterio ahí es
eh, evitar que el viento pues pueda llevarse las varas, ¿no? E incluso para el tema también de repente en algunos lugares, creo que es muy común, y lo digo porque es algo normal que pase en algunos lados, se llegan a llevar los postes, ¿no? Cuando a veces instalamos los postes y no están bien instalados, se llegan a llevar los postes, ¿no? Entonces, darle una profundidad también no exagerada, pero también considerando las condiciones ambientales, ¿sí? No pretendemos poner digamos, postes de 30 centímetros de profundidad, sabiendo que tenemos un área donde corre viento de manera fuerte, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones es importante tenerlas en cuenta, ¿ok? Ahí tienen ustedes entonces el procedimiento, fíjense, hacer un hoyo de 40 centímetros de profundidad, lo que está en el ejemplo, plantar los potes de madera, se coloca y se tensa un alambre, ¿sí? En lo que es la parte superior, y se tiende la malla rachel. Y por último, se amarra la malla rachel con el hilo de pescar a los alambres, ¿sí? Muchas veces se utiliza en algunos puntos, bueno, en algunos lugares ya hay, digamos, uniones que permiten, digamos, tanto instalar la malla rachel con el alambre, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo, pues lo considera utilizando hilo de pescar, ¿no? Ahora, muchos me dirán, pero el hilo de pescar con el viento también a veces se rompe, ¿no? Entonces, por ello les mencionaba y les estoy haciendo en consideración de que es importante entonces considerar las condiciones ambientales, ¿sí? Eh, Luego de ello, pues, viene la distribución del vivero. Como les mencionaba, este es un ejemplo, ¿sí? De cómo deben estar instalados la distribución. Ahí tienen ustedes las calles. Entre calle y calle, por ejemplo, hay una cama de crianza, de manera que el viverista o las personas que vienen a ver, digamos, los plantones puedan entrar, ver, digamos, ambas caras, ¿sí? De la cama de crianza y poder, pues, facilitar el ingreso tanto para ver, digamos, el riego, las podas y las aplicaciones fitosanitarias que se van a realizar en el vivero, ¿sí? Acá también considera una cama de almácigo, ¿sí? Y un área de mezclado de sustrato. Bueno, acá pues en algunos otros casos pues también está área de una pequeña oficina, un área de, digamos, donde se hace la preparación de los caldos, ¿no? En caso fitosanitario. En otros casos también se considera un área de almacén, ¿sí? En otros casos también se considera de repente un área, digamos, para lo que es temas de preparación de bolsas, en fin, bueno, hay diferentes áreas en las cuales podemos considerar dentro del vivero y eso pues va a depender del área o del tamaño del terreno en la que nosotros estamos instalando nuestro vivero. ¿Cuáles son, digamos, las calles, por ejemplo? Acá menciona, ¿sí? Que se debe tener digamos, un, una distancia de 40 centímetros y en el caso de la cama de crianza, 60 centímetros. Ojo, también en algunos casos se considera también, dependiendo pues de los plantones, a veces se considera hasta 80 y en algunos casos quizás hasta 1 metro como calle y en el tema de la cama de crianzas puede llegar hasta 1,20 m, ¿sí? Como distancia de las camas de crianza, ¿sí? Eso va a depender entonces también del tipo de planta que estamos, digamos, estableciendo en nuestro vivero, ¿sí? Pero ahí tienen ustedes el distanciamiento ejemplar, cómo se debe considerar. Ahí tienen entonces ustedes lo que habíamos visto, 5 metros, ¿no? Y lo que abarca el tema de las camas y las camas de propagación y de las calles son 3,8 y el metro con 20 restante es para, digamos, establecer las áreas de almácigo y las áreas de mezclado de sustrato. Posterior a ello, pues viene ya la construcción de las camas de almácigo, ¿no? Ahí tienen ustedes los materiales que se utiliza para digamos, establecer las camas de almácigo. Para una cama almaciguera, por ejemplo, de 50 centímetros por 50 centímetros por 20, puede utilizarse los siguientes materiales. Bolsas, lo indispensable,
En algunos casos ladrillos para la parte del contorno, piedras para poder, digamos, cementar bien, digamos, las áreas donde vamos a establecer el vivero y maderas. ¿Sí? Adicional a ello, pues también se tienen palas, arena fina. Ahora, cuando hablamos de arena fina, no necesariamente también como sustrato es importante hacer uso de arena fina. En algunos casos utilizan arena gruesa, ¿no? Eh, Depende del tamaño, pues, de la semilla. Si vamos a utilizar una semilla pequeña, una semilla grande, pues, no vamos a utilizar el mismo tipo de arena, ¿ok? También es importante 3 palas de tierra negra, cernida, y en algunos casos, pues, utilizamos también los sustratos como la turba, las fibras, ¿no? El compost o el humus, ¿sí? Ahí también está, entonces, considerando, ¿sí? El tema de la malla Rachel. A ver, acá tengo una consulta, disculpen, ¿sí? Judith, me dices, no se escucha. Algunos, a ver, confírmeme si tienen problemas en el audio, por favor. ¿Hay problemas en el audio? ¿No se escucha bien? A ver, ahí me dicen que sí escuchan bien. Quizás sea la señal que te está fallando, Judith, ¿sí? Acá tus compañeros me mencionan que sí se escucha bien. Vuelve en todo caso de repente a conectarte. Quizás es un tema de señal. Gracias, por confirmarme. Ya, muy bien, Judith. Ahora sí se escucha bien, ya. Ya, muy bien. Sigamos entonces, ¿sí? Ahí tienen entonces ustedes los materiales para, digamos, establecer una cama almaciguera, ¿sí? Entonces, en base a ello, pues, o ya, digamos, teniendo en cuenta, digamos, estos materiales, pasamos al procedimiento. Por ejemplo, en lo que concierne a la parte el contorno de una cama almaciguera, muchas veces se utiliza estas tablas de madera de 50 por 50 y de altura 20 centímetros, ¿sí? Aquí, pues, en esta, digamos, cama, lo que se va a hacer es mezclar o hacer una relación 9-3, o mejor conocido como una relación 1-3. ¿Qué quiere decir? 9 palas, o mejor dicho, 9 lampadas, ¿no? También se puede decir, de arena fina, más 3 lampadas, pues, de tierra negra cernida. Y en algunos casos, ¿sí? La tierra negra también, en vez de tierra negra, se puede utilizar humus de lombriz y añadido a eso se le aplica, digamos, una relación de 2 también de tierra agrícola, ¿sí? Es decir, una relación una relación de 1-3-2. Uno de arena, 3 de humus y 2 de tierra agrícola, ¿sí? En otros casos utilizan turba y pues ello también va a depender mucho también entonces el espacio aéreo o las condiciones que le podamos dar a nuestra cama, ¿sí? Acá hay un ejemplo y considerando ese ejemplo pues vamos a tener 12 palas de sustrato, ¿sí? Entonces eso de ahí pues va a ir digamos dentro, ¿sí? De la cama de madera, ahí se echa y se nivela el sustrato dentro de la cama almaciguera. Luego se desinfecta el sustrato regando con agua hervida caliente, ¿sí? Recuerden ustedes que una de las prácticas o labores importantes a la hora de establecer nuestro vivero es poder desinfectar el sustrato, ya que de ahí depende mucho la producción que nosotros vamos a realizar. Puede haber problemas de plagas o algún patógeno que pueda, digamos, afectar al desarrollo de la planta. Para ello, pues, se desinfecta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se utiliza agua hervida caliente para poder desinfectar el sustrato. En otras ocasiones, antes, digamos, de hacer la instalación o agregar, digamos, el sustrato, se le aplica también algún tipo de fungicida y se tapa con plástico encima, digamos, para crear un ambiente donde, digamos, no se puede desarrollar algún patógeno, ¿sí?
Y por último, pues se cubre la cama almaciguera con malla raché, ¿sí? Posterior a ello, viene entonces ya la labor del embolsado, de sustrato y construcción de camas de crianza. Aquí tienen también otro ejemplo de los materiales para la crianza, por ejemplo, de 3 por 3,8 metros. Se utilizan los siguientes materiales: 4 carretillas de tierra de cultivo cernido, 6 carretillas de tierra negra cernida y 2 carretillas de arena fina, ¿sí? Adicional a ello, se necesita cordero o rafia, 2 estacas, bolsas de plástico de 6 por 10 pulgadas y una bolsa cortada en bisel, ¿sí? Una botella, perdón. ¿Para qué es todo esto? Aquí tienen, por ejemplo, el procedimiento, cómo se va a realizar. Viene, por ejemplo, primero o para iniciar la preparación del sustrato. En la preparación del sustrato, pues ahí tienen ustedes la mezcla de lo que habíamos mencionado: las 6 carretillas de tierra negra, las 4 carretillas de tierra agrícola cernida y las 2 carretillas de arena fina. Todo ello, pues, se mezcla homogéneamente, ¿sí? De manera, pues, que al momento de obtener el resultado del sustrato, todo esté uniforme, ¿sí? Naturalmente se hacen entre 10 a 12, digamos, repeticiones de mezcla para poder, digamos, tener un sustrato más uniforme y parejo. La proporción, como menciona ahí, del sustrato debe ser 3-2-1. 3 de tierra negra, 2 de tierra agrícola cernida y 1 de arena fina, ¿sí? Posterior a ello, pues viene el embolsado, la parte, digamos, en la cual vamos a colocar, ¿no? O vamos, digamos, a poner, a instalar, digamos, el sustrato que hemos preparado dentro de las bolsas, ¿sí? La botella que se había cortado en forma de bisel es, digamos, para utilizarlo como una pequeña pala, ¿no? O como un pequeño, digamos, recipiente para poder evitar cualquier, digamos, pérdida del sustrato, ¿sí? Ahí entonces se van a llenar las bolsas con la botella cortada en bisel, ¿sí? Se da pequeños golpes para que se compacte un poco el suelo o el sustrato hasta que la bolsa, digamos, tome forma cilíndrica, ¿sí? Por último, también es importante no, digamos, llenar completamente la bolsa. Siempre, siempre es importante dejar un pequeño, digamos, altura, en este caso 2 centímetros de espacio para el riego, o como máximo se puede dejar hasta 5 centímetros de altura digamos, en la parte de las bolsas, ¿sí? Como lo menciona ahí, es importante dejar esta altura. ¿Para qué? Para poder, digamos, tener un riego y no se puede, digamos, el riego desbordar por los costados de la bolsa. Posterior a ello, viene la distribución de las bolsas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se coloca 2 estacas en las esquinas, digamos, uno a un extremo y el otro al otro extremo, y ahí se amarra y se tensa un cordel entre las 2 estacas para que nos sirva como guía, ¿sí? Para que, digamos, nuestras bolsas que vamos a colocar o estamos colocando estén completamente firmes y de manera que no estén, digamos, una encima de otra, o como quien dice, en la parte, digamos, de lo que es tema de la este, calidad o perspectiva, se vea desuniforme, ¿no? Acá entonces se va a tender este cordel y se va a ir colocando, digamos, las bolsas para que, digamos, el lineo o la forma como estamos formando la cama sea de manera correcta, ¿sí? Esto también se utiliza, por ejemplo, algunos habrán visto quizás en cultivos de arándanos, ¿sí? Que se siembran en macetas. Particularmente he tenido la oportunidad de hacer esta práctica, ¿sí? Que es, digamos, la práctica importante para poder, digamos, establecer, digamos, o colocar las macetas y de manera que se vea, digamos, de manera recta, sin ningún, digamos, bolsa que pueda estar fuera, digamos, de la línea o de la cama de almacio, ¿sí? Entonces, es importante esto para poder, digamos, tener una cama correcta y sin ningún, digamos, bolsas que pueda estar fuera de las camas, ¿ok? Este procedimiento se repite
dependiendo de las camas que tengamos, y con ello pues vamos a lograr, digamos, una mejor distribución de las bolsas. Posterior a ello, y bueno, antes de llegar también a pasar a otro punto importante, es importante mencionarles, considerar el ancho de las camas de la crianza, que deben ser de 60 centímetros, ¿sí? La calle entre camas siempre debe medir 50 centímetros, ¿sí? Como les mencioné, en algunos casos se maneja las camas con mayor, digamos, distanciamiento, pues, pero eso también va a depender, digamos, de la planta que vamos a propagar. Por último, también se debe colocar 6 bolsas en el ancho y 30 bolsas de largo de la cama, haciendo un total de 180 bolsas por cada cama, ¿sí? En el caso del ejemplo que estamos viendo, ¿no? De 5 por 3. Luego viene la propagación de plántulas en vivero. Aquí rápidamente vamos a pasar a parte de la semilla, por ejemplo. Es importante que, digamos, la semilla sea de buena calidad, una semilla desinfectada, una semilla que cumpla con las características de poder germinativo por encima del 90%, donde nos asegure, pues, una buena germinación de las plantas y a lo largo, pues, también unas semillas libres de plagas y de enfermedades, ¿sí? Semillas certificadas. ¿Qué semillas debemos utilizar? Ahí tienen ustedes, por ejemplo. Se deben utilizar semillas seleccionadas, las mejores, que tengan buena sanidad, con alto rendimiento, semillas, digamos que sean aptas para la zona también en la que estamos instalando nuestro vivero, ¿sí? Y que se pueda crecer sin ningún problema bajo las condiciones ambientales en las que se desarrolla, ¿sí? El tratamiento de las semillas antes de sembrar es importante, como lo mencioné, la desinfección, ¿sí? Para poder, digamos, evitar cualquier tipo de patógenos o problemas. Ahí también se utilizan ciertos materiales, ¿sí? Media cucharada de desinfectante, corta uñas es importante para evitar el contagio, agua limpia y botellas descartables, ¿sí? Lo que se va a hacer pues ahí es con una pequeña eh, utensilio o herramienta. Por ejemplo, con el caso de las corta uñas, hacer un picado muy pequeño en la cáscara de la semilla, sin dañar, digamos, el micrópilo, ¿no? Que lo que es el ombligo, digamos, de la semilla, ¿no? ¿Cuál es el ombligo? Como ustedes pueden ver acá en la imagen, esta parte de la punta de acá, ¿no? Que está, digamos, en la parte superior de la semilla. Posterior a ello, se remoja las semillas picadas en un recipiente con agua durante 1 o 2 días para que se hinchen, ¿sí? Es, digamos, para que la semilla capte la humedad, absorba la humedad, ¿no? Y pueda hincharse, en este caso, para su posterior germinación, ¿sí? Si estás, digamos, en un lugar cálido, cambia el agua cada día. Otro procedimiento es la mezcla media de media cucharada de Vitavax en 1 litro de agua. Vitavax pues es un desinfectante, ¿sí? Fungicida que se utiliza. Hoy en el mercado existen distintos tipos de fungicidas y es importante pues considerar la ficha técnica, ¿no? Y hacer una investigación del producto que estamos utilizando para la desinfección de la semilla. Por último, en esta mezcla se remoja la semilla hinchada durante 15 minutos. Ahí tienen ustedes cómo se hace la preparación. Se coloca primero en un recipiente las semillas en agua para que se remojen y se hinchen. Luego se prepara el desinfectante y una vez preparado el desinfectante se agrega las semillas dentro del desinfectante por un periodo de 15 minutos, ¿sí? Luego viene entonces la siembra de semillas y la crianza de plántulas. Ahí tienen los materiales también que se utilizan, ¿sí? Rápidamente también los voy a pasar. Ahí tienen ustedes los materiales y los procedimientos, pues ya vienen aquí la parte de la siembra de la cama de almacio, ¿no? Ahí se hace un surco pequeño, como menciona ahí, hacer un surco pequeño de 1.5 centímetros de profundidad a una distancia de 2.5 centímetros entre surcos. Se utiliza un palo recto como guía. La profundidad de la semilla es importante en este punto considerarla que siempre va a ser 2 veces su tamaño, ¿sí? Semillas
de, digamos, 2 centímetros, ¿no?, de diámetro, la correcta, digamos, siembra de esa semilla va a ser a una profundidad de 4 centímetros, ¿sí? ¿Por qué se le considera el doble del diámetro? Para evitar, pues, que no esté ni tan expuesta al sol, el cual pueda deshidratarse o estar expuesta a cualquier patógeno, o en algunos casos expuesta a que de repente los pájaros o algún animal se los pueda, digamos, ingerir, y tampoco evitar, pues, que si está muy profunda, evitar que esta semilla se ahogue, ¿sí? Entonces, por ello es que se le considera el doble de tamaño. Lo adecuado, pues, para poder, digamos, instalar, digamos, la profundidad de las semillas. Entonces, ahí, en los surcos, se colocan las semillas hinchadas cada medio centímetro, ¿ok? Ahí tienen los distanciamientos y la profundidad, pues, que se considera, ¿no? Distanciamiento entre surcos, 2.5 centímetros. La profundidad del surco, igual, 1.5 centímetros. Y el distanciamiento entre semillas es de 0.5 centímetros, ¿sí? En algunos casos, también, si es algún frutal como la palta, los cítricos, se le considera 0.8, o en algunos casos extremos hasta un, eh, digamos, perdón, a 1 centímetro de distanciamiento, ¿sí? Ahí tienen entonces ustedes la capa, vuelvo a repetir, la capa de sustrato, por ejemplo, acá es de 1.5 centímetros, y la profundidad de la semilla, pues, es 2 veces su tamaño, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces cómo se realiza el riego. Ahí, por ejemplo, menciona que se cubre las semillas con una capa de sustrato. El grosor de esta capa debe ser 3 veces el tamaño de la semilla, y aproximadamente, pues, es 1.5 centímetros, ¿no? Posterior a ello se hace un riego con las regaderas, o si se tiene mangueras, o si se tiene el sistema de riego tecnificado, pues lo que tengamos. Y otro punto a considerar es que se cubre la cama del másico con una malla Rachel. Los que, por ejemplo, se están preguntando para qué es la malla Rachel, bueno, se utiliza para varios puntos, ¿no? En algunos casos, para evitar cualquier tipo de patógenos que pueden ingresar. Segundo, para poder mantener, digamos, el tema de la humedad. Y tercero, pues, para que, digamos, el tema también de la planta, pues, ¿no? No pueda ser atacada por algún tipo de insecto, ¿no?, o roedor que pueda estar por ahí, ¿ok? Ahí tienen entonces ustedes el manejo de las camas almacigueras. Se riega de forma de llovizna para no regar, para no remover las semillas. En algunos casos, cuando son golpes fuertes, como con manguera, a veces las semillas quedan expuestas, y si quedan expuestas, pues muchas veces es un problema, ya que, digamos, no llega a germinar uniformemente o parejo, las semillas, ¿no? El sustrato, por ejemplo, siempre debe estar también húmedo, no debe hacer ni barro ni secarse. Las plántulas están listas, digamos, para el repique cuando salen las 2 primeras hojas de forma de mariposa. Digamos que son los cotiledones, ¿no? En caso de las plantas monocotiledóneas se le considera los cotiledones, ¿sí? Que tienen un cotiledón y 2 cotiledones. En el caso de las monocotiledoneas, pues solamente se tiene una hoja, ¿no? Y ya en este periodo, como lo menciona, ya es importante el repique, ¿no? Es decir, sacar aquellas plantas, pues, dejar solamente las más vigorosas, las mejores, y extraer, pues, aquellas que estén, digamos, en mal estado o estén con estrés. Ahí, por ejemplo, tienen ustedes, ¿no? Si acá tienen, por ejemplo, una planta que está con problemas de fusarium, de chupadera, ¿no?, de fitóptora, ¿no?, una planta que ya, pues, se ha decaído y está muriéndose, ¿no? Lo que se tiene que hacer aquí es sustraer esta planta, o mejor dicho, eliminar esta planta y dejarla que esté en mejores condiciones, ¿sí? Para ello es importante el riego, no excederse el riego. Normalmente, en algunos casos, en zonas templadas, donde hay buena cantidad de horas de sol, se riega diario. Y en zonas donde es, digamos, húmedo, donde no hay mucha intensidad solar, se riega a veces interdiario, o incluso hasta 2 veces por día, perdón, por semana, ¿no? Entonces, bueno, todos esos criterios se consideran, y también se tiene en cuenta el sustrato, ¿sí?
el sustrato que retenga buena cantidad de humedad o un sustrato que tiene poca retención de humedad. Todos esos parámetros también se evalúan a la hora de poder instalar un vivero. Entonces, aquí se realiza esta práctica de poder eliminar pues, las plantas que estén en condiciones malas y las que estén en condiciones buenas, ¿sí? La chupadera, como dice ahí, aparece por exceso de humedad, y lo que significa que debemos de manejar bien el tema del riego, ¿sí? En cuanto al control de la chupadera, es importante también pues, hacer uso de desinfectantes o fungicidas, como lo habíamos mencionado, el Vitamax, ¿no? No es el único fungicida que, como les mencioné, hay en la parte comercial vamos a encontrar distintos fungicidas, y lo importante, como lo mencioné también, es ver la ficha técnica y pues lo que nos beneficia digamos, los resultados que nos puedan dar el uso de ese fungicida, ¿sí? Ahí está la importancia de poder aplicarlos para poder pues evitar cualquier tipo de hongos en nuestras camas. Ahí tienen el repicado entonces, ¿sí? La práctica, los materiales que se utilizan y los procedimientos que se va a realizar para el replicado. ¿Sí? Esto lo voy a pasar de manera rápida porque quizás algunos ya conocen este procedimiento de replicado, y lo que se tiene acá en cuenta, pues como menciona ahí, es mantener, digamos, parejo o uniforme las plantas, evitando pues sembrar o tener plantas como por ejemplo en esta imagen, plantas que tengan colitas de chancho, que muchas veces, bueno, se le conoce como colitas de chancho, ¿no? Esto de acá pues es un problema porque a la larga esto de acá va a tener quizás algún problema de ruptura, estrangulamiento, ¿no? Y esto de acá pues hace que la calidad de la planta sea cada vez menos, ¿no? Incluso en temas de rendimiento también es perjudicial. Lo que se utiliza o lo que se pretende es que las plantas o los plantines tengan un sistema radicular recto, parejo y uniforme, ¿sí? Y aquí, pues, teniendo estas condiciones de las plantas, vamos a poder instalarlo en nuestras bolsas, ¿sí? Aquí en el sustrato de bolsa, ya introducido, se hace una pequeña perforación con una pequeña madera, y ahí pues se traslada las plantas, en el caso de raíz desnuda, ¿sí? Ahí tienen entonces ustedes la colocación y la forma como se riega pues las plantas, ¿no? En el hoyo abierto, por ejemplo, se colocan las plantas a nivel del cuello y cuidando pues de no doblar las raíces. Luego se procede a rellenar el hoyo con arena fina o sustrato, y se procede a realizar el riego en forma de lluvia, ¿sí? Todo este proceso debe hacerse en un solo día, ¿ok? Importante considerar eso. Y por último, pues viene también el tema del proceso de la crianza de los plantones, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la edad de la planta, ¿sí? El riego de los plantones, la frecuencia de riego, cada 2 días, ¿sí? En la segunda semana, este es un ejemplo, ¿no? Se realiza cada 3 a 5 días, y en los 2 meses, pues ya se realiza el riego más prolongado, más distanciado, cada semana. O también en algunos casos, cada 10 o 15 días. Y eso va a depender, pues entonces, como les vuelvo a mencionar, del sustrato que estamos utilizando, si retiene buena cantidad de humedad, poca cantidad de humedad, y de las condiciones climáticas. Si hay mayor evaporación, se va a tener que realizar riego más seguidos. Si hay poca evaporación, menos intensidad de luz o solar, pues el riego pues, va a ser más prolongado, ¿sí? Entonces, todos esos criterios hay que evaluarlos a la hora de establecer un vivero. Y bueno, por último, pues ya viene todo lo que es el tema del control fitosanitario, que esto ya pues también los dejo aquí para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? El tema del deshiervo, que es una práctica que también se utiliza dentro, digamos, de la instalación del vivero, para evitar cualquier tipo, digamos, de eh, microclimas que a la larga pueden teniendo problemas también de plagas y enfermedades, y sobre todo pues temas de competencia de nutrientes y de agua para las plantas, ¿sí? Esta práctica es muy importante entonces para poder evitar competencias con las plantas, ¿sí?
Como menciona ahí, la limpieza constante de hierbas previene el ataque de plagas y enfermedades. En las aplicaciones foliares para cualquier tipo de carencias o cualquier tipo de problemas nutricionales también, temas de poder aplicar cualquier tipo de foliar como aminoácidos, problemas de insecticidas, ¿no? Químicos, orgánicos, también son muy importantes. Algunos que tienen de repente carencia de algún elemento, es importante aplicarlo, ¿sí? Y bueno, ya creo que también por último viene pues la remoción y la selección y la clasificación. En el caso de la remoción, es importante para evitar el enraizamiento de los plantones, digamos, en el suelo, se levanta la bolsa suavemente, se suaviza el sustrato con la mano y se devuelve al mismo lugar. Cuando la planta, la bolsa se deja por mucho tiempo, digamos, establecida en la cama, muchas veces las raíces salen, ¿no? O digamos, rompen la bolsa y logran buscar, digamos, el terreno, ¿no? O el campo, digamos, el campo abierto. Y ya cuando queremos, digamos, sacar esa planta, pues perjudica porque vamos a tener ruptura de raíces y eso va a ocasionar pues cualquier patógeno puede ingresar, ¿no? Por ello siempre se va a tener que levantar un ratito, suavizar el sustrato, ¿no? Y ponerlos en su mismo lugar. Luego viene la selección y clasificación, que también es importante, agrupar los plantones en las camas de crianza de acuerdo al tamaño, vigor y sanidad. Plantas, por ejemplo, de un mismo tamaño se establecen en una sola cama para tener mayor uniformidad de tamaños. Aquellos que estén con tamaño más mediano o pequeño se instalan en otra cama, ¿sí? De manera pues que vamos a tener, digamos, camas digamos, de propagación uniformes y parejas, ¿sí? ¿Y qué hacer, digamos, en caso de los plantones en viveros antes de llevar al campo? Es decir, cuando se van a llevar al campo definitivo, se disminuye la frecuencia de riego cuando los plantones alcanzan una altura de 25 a 30 centímetros, ¿sí? Pregunta, ¿para qué se hace digamos, disminución de frecuencia de riego? Para que, digamos, la planta empiece, digamos, a acostumbrarse y a adaptarse a la zona en la cual va a estar, ¿no? Digamos que cuando le llevamos a campo definitivo, vamos a observar y ver que el campo muchas veces se va a secar o en algunos casos va a estar en condiciones, no van a tener la humedad como la tienen en las bolsas y pues es importante que estas se vayan adaptando pues a las condiciones en las cuales se van a llevar. Por ello es importante entonces disminuirle o quitarle un poco el tema de la humedad y del riego, ¿sí? Luego pues se saca el cobertizo del tinglado 2 a 3 semanas antes de llevar los plantones a campo definitivo, ¿sí? Entonces ya teniendo en cuenta todos esos detalles, vamos a tener entonces así una instalación y una propagación de plántulas a nivel de vivero, ¿sí? Bien, eso sería todo lo que concierne la parte del diseño e instalación de lo que es el sistema de vivero, ¿sí? Adicional a ello, pues acá hay un material también que les voy a hacer llegar y bueno, por temas de tiempo también no lo vamos a ver, pero rápidamente, pues aquí viene también lo que es el tema ya de la ubicación e instalación de un vivero, un poco ya más detallado, ¿sí? Aquí tienen ustedes, como los mencioné, fíjense ahí ustedes, esta es otra manera de cómo instalar también un vivero. Fíjense ustedes, acá no tiene, digamos, un toldo, una malla raciera arriba, pero sí, miren, acá tienen unas pequeñas invernaderos, ¿sí? A modo en forma de túnel y en forma, digamos, de rectangular, ¿sí? Y aquí propagan, digamos, o instalan sus plantones. Acá más atrás tiene un área de preparación de sustratos, ¿sí? Acá una cama, digamos, de almácigos. Me imagino que acá atrás pueden ser las oficinas, las áreas de almacén, ¿sí? Y todo ello pues recubierto con, digamos, cercos, ¿no? Cercos de plantas, por ahí algún tipo de planta que pueda ayudar como cercos. Es una forma también de poder instalar un vivero, ¿sí? Materiales que se puede utilizar, ¿sí? Cómo se prepara el sustrato y cómo habíamos visto cómo se coloca las semillas, ¿sí? En caso de los invernaderos, cómo se instala, la preparación del sustrato,
Por ejemplo, aquí, como les mencioné, esta es otra forma de cómo preparar sustrato. Acá, por ejemplo, utilizan tierra negra, arena de río, turba, ¿ve? Y humus de lombriz, el vermicompost, ¿sí? En otros casos utilizan el compost mismo, ¿no? Y también, pues, esto de acá va a variar dependiendo de los materiales que tengamos a las manos, ¿no? Y así pueden tener ustedes también la selección, la elaboración de los abonos orgánicos, la preparación del almácigo de la semillera, cómo puede, las dimensiones, ahí tienen las instalaciones, cómo se puede instalar o colocar las semillas. Acá se utiliza, por ejemplo, una platabanda, ¿no? Para tener una uniformidad de las semillas a la hora de ser instaladas o de sembrarse. Y pues bueno, todos los criterios que nosotros hemos visto y en algunos casos pues te los detallo un poco más precisos, ¿no? Acá también la preparación de las bolsas, cómo se siembra las semillas, el repicado, ¿sí? Importante esto que habíamos visto ahora último, fíjense, ¿no? En parte de repicado, pues que las plantas estén de manera correcta, evitando que hayan plantas torcidas, raíces malformadas o plantas enfermas, ¿no? Puntos importantes a considerar dentro de un vivero, ¿sí? La poda de las raíces, que es algo que no lo hemos visto, pero que también es importante dentro de la instalación, ¿no? A la hora que se va, digamos, a establecer en el campo, es importante una pequeña poda de raíz para estimular el desarrollo más uniforme del sistema radicular, ¿sí? Ahí tienen entonces, este material también se los voy a hacer llegar. Y aquí viene todo lo que es la parte de los injertos, ¿no? Que mencionó uno de sus compañeros. Por ejemplo, acá está el injerto que se utiliza. Es una práctica que se utiliza dentro del vivero, importante, ¿no? Ya que de ahí se van a sacar, digamos, los esquejes o los materiales más desarrollados, más vigorosos, para poder injertarlos en los cultivos posteriores, ¿no? Y bien, y así tienen pues ustedes aquí material más adicional que les va a ayudar pues a tener en cuenta todos los parámetros dentro de la instalación de un vivero, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿Ha quedado todo conforme? ¿Comentarios de repente? ¿Alguno de ustedes ya tiene su vivero? ¿Ya lo ha instalado quizás? ¿Ya lo está trabajando? ¿Sí? ¿Algún, de repente, experiencia que puedan tener? Sí, sí, todo quedó claro, todo está bien, todo es entendido, no hay dudas, consultas, preguntas. A ver, creo que no, ¿sí? Bien, creo que ha quedado todo claro, ¿sí? Agradezco su eh, asistencia y pues, a ver, antes de, a ver, acá tengo una pregunta que me han hecho antes de poder retirarnos. A ver, me preguntan, en caso de pino, ¿cómo se hace el almácigo? ¿A qué te refieres con cómo se hace? ¿El procedimiento? ¿Las dimensiones? Las dimensiones, bueno, como lo mencioné al comienzo, las dimensiones, pues, van a, digamos, a tener, digamos, en el caso del ejemplo que vimos, tiene un distanciamiento de, a ver, mejor vamos a verlo, ¿sí? Estábamos acá. Aquí habíamos visto, por ejemplo, el distanciamiento, en el caso en el caso de las camas. A ver, aquí está, creo que este de acá es. No, este no es. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que ya me pasé, creo. El distanciamiento de las camas, pues va a depender mucho. En el caso del pino, por ejemplo, se utiliza 80 centímetros en el caso de las camas,
¿sí? Para el caso de las calles, ¿sí? Ya ahí va a variar mucho, porque a veces se utiliza 1 metro, ¿sí? Entre cama, y a veces se utiliza 0,85 como distanciamiento entre camino y camino, ¿no? Por ejemplo, acá habíamos visto, para este caso, ¿no? 50 centímetros para el caso de las calles y la cama de crianza 60 centímetros, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, para el caso de pino, como te menciono, a veces se considera hasta 80 y en el caso de las camas, perdón, de las caminos o de las calles, se considera hasta 0,85 o en algunos casos 1 metro de distanciamiento, ¿no? Y en caso de la construcción, pues va a depender también del pino. Bueno, eso sí ya va a depender de los materiales que puedas tener a la mano, ¿sí? Que pueda ser cerrado, abierto, y eso ya pues un tema del cual tú ya tienes que, digamos, adaptarlo a las condiciones en las cuales tú estás pensando producir tus plantas, ¿sí? A ver, acá hay una consulta también adicional. Me preguntan, para sembrar esquejes de membrillo, ¿cómo se los hace pegar? Una vez sembré, digamos, 4.000 y pegaran algo de 3.000. Los almácigos se los puede hacer con pura arena para no utilizar turba y evitar la chupadera. Bueno, acá hay dos preguntas, ¿no? Digamos que hay una primera parte y una segunda parte. En el caso, por ejemplo, de la primera, ¿sí? Que me mencionas, en caso del esqueje de membrillo, ¿cómo se les hace pegar una vez sembré 4.000 y no pegaron así? Bueno, es importante saber si es que antes de sembrar los esquejes los habías tratado, es decir, ya los habías preparado, las habías desinfectado, ¿sí? El terreno, o mejor dicho, el sustrato mismo donde estás eh, colocando tus esquejes también estaban bien desinfectados, habían pasado por un tratamiento. Todo eso tienes que considerarlo, ¿sí? De repente te dieron el esqueje, o como dices tú, te vendieron el esqueje de membrillo y pues tú simplemente lo sembraste sin tener en cuenta o en consideración todos esos temas de desinfección y de tratamiento, ¿sí? Aún a pesar de ello también es importante dentro del vivero, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, como lo mencionaste, el esqueje, ayudarlo, ¿sí? Con algún tipo de enraizante, auxinas, citoquininas que le ayuden a la división celular y esto puede ayudar a un mejor rendimiento del esqueje, ¿sí? Quizás de repente eso no lo has considerado, es importante que lo consideres. En el tema de vivero, por ejemplo, cuando es en esqueje se usa bastante el tema de las auxinas y de las citoquininas para, como les mencioné, para poder estimular, ¿sí? La división celular y con ello pues ayudar a que también el esqueje pueda, digamos, a pegar y si aún adicional a ello le ayudamos con un enraizante y un aminoácido, pues esto va a ocasionar pues que la planta pues, o el queje pueda desarrollarse de manera más homogénea, ¿no? Y como lo mencioné, también es importante pues la desinfección, ¿sí? Principal y para iniciar, lo básico es la desinfección, ¿sí? Y el tratamiento que le estás dando a tu esqueje para poder, digamos, llevarlo a tu vivero. En caso a la segunda pregunta que me mencionas, si en el caso de los almácigos se puede hacer con pura arena para no utilizar turba. Bueno, considero que en este caso, pues lo que tendrías que hacer, ¿no? O lo que podrías hacer es hacer uso de. ¿Qué pasa cuando no utilizas, a ver, te lo voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no utilizas turba o cuando no utilizas un compost y solamente utilizas arena, digamos, fina o gruesa? Justo antes en el trabajo estaba conversando con unos trabajadores y les mencioné sobre el tema de la arena, ¿no? ¿Qué pasa? La arena se utiliza mucho en viveros, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la arena? La arena es en un mineral, ¿sí? Inerte, es decir, no tiene ningún tipo de retención, ya sea de humedad o en temas de nutrientes. La arena como tal, cuando tú riegas,
El agua simplemente filtra, ¿no? Se percola las partes inferiores y muchas veces tanto el agua como el nutriente no es absorbido por la planta, a diferencia de un sustrato como compost, humus, puede ser ahí el tema de las turbas, cascarillas de arroz, por ahí, ¿no? Fibras de coco, que le puedan ayudar pues a retener cierto grado de humedad. Y por eso en suelos, por ejemplo, arenosos, siempre se hace pulsos seguidos, de repente 3 o 2 veces al día, para mantener la humedad, ¿sí? En caso de temas de arena, pues, o mejor dicho, de arcilla o de limo, pues los riegos son, digamos, más prolongados, ¿sí? Pero lo que yo te recomiendo para el caso de tema de chupadera, ¿sí? Que es tu pregunta, es hacer una mezcla de arena con un sustrato. En mi opinión, lo que yo te recomendaría es que utilices un humus, ¿sí? Un humus que te ayude, digamos, a mantener, digamos, ni tanta ni mucha humedad. Y los riegos, como te digo, va a depender entonces de la evaluación que tú le hagas al sustrato. Agarra con tu mano, ¿sí? O extrae o con un pequeño, digamos, tornillo o con una espátula, revisa tu suelo o tu sustrato, digamos, en la parte superior y en la parte, digamos, a 10 o 15 centímetros de profundidad, cómo está la humedad, ¿sí? Y en base a ello, pues, trata de darle un riego no muy seguido, si en caso eh, está muy húmedo, y si está, digamos, con falta de que le falta humedad, pues trata de darle riego parejo, uniforme, no ocasionando charcos o, digamos, o que el agua se esté saliendo por los agujeros de la bolsa, ¿sí? Eso es importante. Bueno, dice que sí te brotaron, pero no echaron raíces. Pues, como te mencioné, pues es importante que le utilices enraizante, ¿sí? Para el caso de esquejes, bulbos, también es importante hacer uso, pues, entonces, de enraizante, ¿sí? Para que puedan, digamos, ser un plus, un adicional que te ayude a que la planta o el plantón pueda, digamos, pegar dentro del sustrato, ¿sí? Cascarillas de arroz también. Sí, claro, claro que sí. Cascarillas de arroz, ¿no? Turbas, ¿no? Todos los sustratos que conocemos. Bien, bien, Rosbel, espero haber respondido tus preguntas. Sí, creo que si no hay más preguntas y si no hay más consultas, creo que lo dejamos hasta acá. Sí, les voy a hacer llegar los materiales para que los puedan tener a la mano. Y entonces damos por concluido este curso y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Que tengan buenas noches y nos vemos en otra ocasión. ¿Ok? Hasta luego.